Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de cirugía. Aquí vamos a hablar de los cálculos biliares. En cuanto a los cálculos biliares, este término engloba varias patologías, es decir, colelitiasis, coleocolitiasis, colecistitis, colangitis. Todas suenan muy similares, pero hay diferencias muy significativas entre ellas y hay que saber a qué diferencias nos estamos refiriendo para saber cómo tratar al paciente adecuadamente. Entonces, eso es lo que vamos a explicar. Y todo comienza por la fisiopatología de la enfermedad. Entonces vamos a comenzar hablando de la fisiopatología. En cuanto a la parte de la fisiopatología, lo primero es que todo se va a deber a un desbalance. Hay un desbalance entre los componentes de la bilis, es decir, los niveles de sales biliares, los niveles de colesterol, los niveles de bilirrubina que uno va secretando en la bilis. El exceso de algunos o poca cantidad de otros es lo que me va a precipitar o predisponer a que yo forme cálculos biliares. Otro componente en la fisiopatología que me estimula que forme cálculos es la estasis biliar. La estasis se puede deber a que la vesícula no se contrae pues por alguno u otro mecanismo subyacente o que se contrae inadecuadamente y entonces queda pues los contenidos por más tiempo en la vesícula biliar. Entonces, hay diferentes tipos de cálculos biliares. Vamos a hablar de los principales. El primero o el más importante van a ser los cálculos de colesterol. Estos son la mayoría de los cálculos y la mayoría de las preguntas son relacionados a estos tipos de cálculos. Los factores de riesgo para los cálculos de colesterol son las 4 Fs. F de femenina, F de fertile, o sea, de fértil, F de 40, o sea, 40, y la cuarta F de fat, o sea, obesidad. Ok, ¿qué es lo que pasa? Bueno, femenina y fértil tienen que ver con los niveles de estrógeno y progesterona. ¿Por qué? Los aumentados niveles de estrógeno va a hacer que en la bilis haya más colesterol. Entonces eso me predispone a piedras de colesterol. Y la progesterona lo que va a hacer es que me va a causar que el músculo liso esté relajado. Entonces va a haber disminución de la contracción de la vesícula. Por tanto, va a haber mayor estasis biliar. Entonces, ya son dos factores de riesgo. 40 es porque a partir de los 40 años de edad es donde es más probable, alrededor de esa edad y a partir de esa edad es donde es más probable que las pacientes pues desarrollen estos cálculos biliares. Y otra cosa es que también la multiparidad o el embarazo aumenta los niveles de estrógeno. Como aumentan los niveles de estrógeno durante el embarazo, también es más probable que una paciente desarrolle cálculos de colesterol y además obesidad por la parte del mayor consumo de colesterol o exceso de colesterol en el cuerpo. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, historia familiar o que la paciente sea una etnia específica, por ejemplo, europea, latinoamericana o hispánica, o que la paciente esté tomando fibratos. Los fibratos aumentan la probabilidad de cálculos de colesterol y síndromes de malabsorción también me lo pueden predisponer. Pero estos son los principales que hay que memorizarse. Otro tipo de cálculo biliar van a ser los cálculos de pigmento negro. Estas son pigmentadas negras porque se deben a hemólisis. Entonces, lo más importante aquí es que los pacientes tienen exceso de hemólisis. Usualmente el contexto es que van a hablar de un paciente que tiene anemia falciforme. Porque usualmente estamos hablando de una anemia hemolítica crónica. Pero aparte de anemia falciforme puede ser cualquier otra anemia hemolítica crónica. Además de esto hay otros factores de riesgo, por ejemplo que el paciente tenga cirrosis o enfermedad de Crohn o tenga nutrición parenteral total actualmente, pero aquí lo más importante es la parte de que es una anemia hemolítica. Entonces, por tanto, las piedras se ven de color negro. Y el último, otro tipo de cálculo son los cálculos chocolates o de pigmento chocolate. Y estos se deben a infecciones. Infecciones que son factores de riesgo para predisponer cálculos de color chocolate en estos pacientes son infecciones en el tracto biliar. Es decir, pueden ser infecciones bacterianas o pueden ser parásitos que pues, infectan el tracto biliar como Clonorchis sinensis.
Entonces, esos serían los tres tipos de cálculos más comunes. Ahora voy a hacer un dibujo para explicar cómo van a ser los hallazgos y por qué. Vamos a decir que esta sería la vesícula biliar, el cuello. Entonces aquí está el ducto cístico. Entonces por arriba viene el ducto hepático común, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo. Luego se une al conducto cístico y forma el colédoco. Y al colédoco entonces se une al ducto pancreático, lo voy a poner en amarillo. Y entonces se unen casi al final y aquí estaría el duodeno. Entonces la progresión va a ser, tengo un paciente que tiene factores de riesgo y entonces teniendo esos factores de riesgo genera litiasis, o sea, genera piedras. Entonces va a tener varias piedras aquí en la vesícula. Pero estas piedras están aquí tranquilas, no están haciendo nada. Ok, entonces en este paciente que ya tiene cálculos biliares pero está asintomático, lo que puede pasar es que la piedra puede caer en tres lugares distintos. Uno puede caer aquí, en el cuello de la vesícula biliar. Entonces a este le vamos a poner un 1 aquí. 2, la piedra puede caer en el conducto colédoco, o sea, puede caer acá y obstruir el colédoco. Esto sería un 2 acá. O 3, la piedra puede llegar hasta el final, casi hasta la ámpula de Vater, pero obstruye aquí. Entonces obstruye tanto el páncreas como el conducto colédoco. Y este sería 3. Entonces, pensando en los síndromes que pueden ocurrir, en el número 1, que solo obstruya la vesícula biliar, el paciente va a tener pues dolor. Y si la obstrucción es temporaria, es decir, 1 hora, pero después ya sale la vesícula, normal, nada más tuvo dolor. Pero si la obstrucción es relativamente prolongada, más de 6 horas, entonces la vesícula se puede inflamar. Entonces, la inflamación me va a causar leucocitosis y proteína C reactiva. Y también podría tener signo de Murphy positivo. En el segundo, que la piedra obstruye el conducto colédoco, entonces, claro, todo lo que viene retrógrado, es decir, todos los ductos hepáticos comunes y etcétera, van a estar obstruidos. Entonces, también voy a tener dolor, claro, probablemente. Todos voy a tener dolor. Pero aquí lo diferente en el 2 es que ahora también tengo afectados los conductos hepáticos. Entonces, todo lo que está retrógrado, aquí hay aumento de presión y etcétera. Y no puede drenar adecuadamente. Entonces, va a haber elevación de las enzimas hepáticas. Y de enzimas hepáticas me refiero principalmente a fosfatasa alcalina y GGT. Realmente AST y ALT también pueden estar elevadas, pero pues no sería algo tan significativo. Y entonces, del número 3, tendría lo anterior, o sea, también tendría dolor, también tendría enzimas hepáticas y adicional podría tener una pancreatitis. Porque también estoy obstruyendo las enzimas del páncreas y claro, estas una vez se activan, causan pancreatitis. Entonces, estos son los posibles pues, síndromes que uno puede ver. Ahora vamos a hablar de las enfermedades con nombre y apellido específico. Todo comienza con colelitiasis. Colelitiasis es porque hay piedras en la vesícula biliar. Vamos a dibujar la vesícula. Entonces, en colelitiasis puede ser asintomática o lo que puede hacer es que puede progresar a un cólico biliar. ¿Qué es un cólico biliar? Un cólico biliar es que una de estas piedras llega y obstruye el conducto cístico, o sea, llega al cuello de la vesícula biliar, pero es algo temporal, o sea, demora menos de 6 horas y no hay signos de inflamación. Usualmente esto es con las comidas. Lo que pasa aquí es que la paciente tiene pues las piedras en la vesícula y cuando come se contrae la vesícula y cuando se contrae entonces una de las piedras cae en el cuello. Pero a medida que pasan las horas de que uno comió y entonces pasan los estímulos en la contracción de la vesícula, entonces ya la piedra vuelve a estar en algún otro lado, no causa obstrucción, por tanto no causa dolor.
Entonces, esto es un dolor que va y viene y puede tener un paciente así, va y viene, pero es menor a 6 horas. Y no hay signos de inflamación, no hay signo de Morphy positivo, no hay nada de la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo yo diagnostico esto? Bueno, el primer examen va a ser un ultrasonido. Hago ultrasonido, identifico que hay litiasis biliar, hay colelitiasis, tiene su sombra acústica posterior, pero no hay signos de inflamación, no hay signo de Morphy, no hay nada más. Entonces, ese sería diagnóstico. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, si es asintomático, ASX de asintomático, entonces no lo trato. Digo, hago que la paciente disminuya los factores de riesgo, que coma mejor, etcétera. Lo que puede modificar lo modifica, pero no es necesario nada quirúrgico aún. Por otro lado, si sí es sintomático, es decir, un cólico biliar, entonces ahí sí trato de programar una colecistectomía ambulatoria. Aquí la idea es que si esta paciente tiene cólico biliar, entonces tiene una piedra que está obstruyendo el cuello, esas piedras no desaparecen por magia. O sea que ella está en riesgo de en algún momento desarrollar colecistitis o alguna otra de las complicaciones que más adelante les voy a mencionar. Y esas complicaciones pueden estar en ciertos casos ser mortales. Entonces, por tanto, esa es la lógica de hacerle una colecistectomía para evitar todos estos riesgos. Ok, entonces comenzamos con colelitiasis. ¿Qué es lo que los pacientes pueden desarrollar? Bueno, vamos hacia un lado, vamos a irnos hacia acá. Y una de las cosas que los pacientes pueden desarrollar es una colecistitis. ¿Qué va a suceder en la colecistitis? Tengo también la vesícula biliar y el conducto cístico y bueno, etcétera, los ductos hepáticos y etcétera. Y lo que sucede aquí es que, además de la colelitiasis, una de estas piedras vino y obstruyó el cuello. Pero esta obstrucción lleva tiempo, por ejemplo, más de 6 horas, y adicional, como lleva ese tiempo, ya está causando signos inflamatorios. Hay inflamación de la vesícula biliar por la obstrucción prolongada de esta piedra. Entonces, ¿cómo se va a ver la inflamación? La inflamación se va a ver, la pared de la vesícula biliar va a estar engrosada. También va a haber líquido, tanto líquido libre alrededor de la vesícula biliar, como edema en la misma pared que me causa un signo de doble pared, un signo sonográfico. Todas estas cosas que se ven en ultrasonido. Y adicionalmente voy a ver la evidencia que tengo una piedra obstruyendo. Entonces, eso es colecistitis, una inflamación de la vesícula biliar. En cuanto a la clínica, tengo dolor en cuadrante superior derecho, tengo Morphy positivo, o sea, le digo al paciente que inhale y cuando uno toca con el aparato del ultrasonido, uno hunde arriba donde está la vesícula biliar, cesa la inspiración del paciente por el dolor. Entonces va a tener signo de Murphy positivo. Va a tener signos de inflamación, o sea que puede tener fiebre, temperatura elevada, puede tener leucocitosis, como les dije, puede tener la proteína C reactiva aumentada también. En cuanto a lo diagnóstico de colecistitis, lo primero que yo haría es esto que les dije, un ultrasonido. Evidencio todo lo que les dije, el líquido alrededor de la vesícula biliar, la pared está engrosada, aumento de tamaño, la vesícula biliar también va a estar pues más agrandada de tamaño, evidenciaría la piedra, lo más probable. Pero si el paciente o la paciente es muy obesa y no se puede hacer el ultrasonido adecuadamente y necesito otra modalidad de imagen, lo que haría es un examen que se llama HIDA-scan. Es una colecintigrafía. Básicamente es poner contraste a través de las vías biliares. ¿Cómo funciona? Uno pone contraste a través de las vías biliares. Vamos a colorear el contraste de azul. Y es algo que viene retrógrado. Uno lo inyecta desde el duodeno. Retrógrado. Entonces el contraste va llenando todo. Va llenando todo, va llenando todo, va llenando todo. Si el contraste llena todas las vías biliares, es decir, el colédoco, el ducto hepático común, ducto hepático derecho e izquierdo, pero no llena hacia acá, eso significa que hay algo obstruyendo por acá. Entonces, eso es el examen en HIDA. O sea, uno ve que el contraste llena todo menos la vesícula biliar. Entonces, eso es un examen positivo para colecistitis.
Si el contraste llenase todo, es un examen negativo porque entonces no hay nada obstruyendo nada. El tratamiento va a ser primero que todo de soporte. Soporte es decir, líquidos intravenosos, manejo del dolor, nada por boca, dar antibióticos profilácticos, etc. Todas estas cuestiones médicas, pero el tratamiento definitivo va a ser una colecistectomía. Y usualmente va a ser una colecistectomía lo más pronto posible. Si la cirugía no es posible por alguna razón, es decir, anestesia dice que no se puede meter al paciente o la paciente es pobre candidato quirúrgico ahorita mismo, entonces, bueno, uno puede tomar dos tipos de manejo. Un tipo de manejo, un manejo expectante, donde uno está con antibióticos y espera que resuelva sola, que la piedra pues se vaya sola y ya pues todo está bien. O el otro manejo que uno puede hacer es que si la paciente pues sigue empeorando, a pesar de estar expectante, entonces uno puede hacer un drenaje quirúrgico de todas maneras. Pero lo ideal sería esto, una colecistectomía lo más pronto posible. Entonces, eso sería colecistitis. Otra cosa que podría pasar con estos pacientes, vamos a hablar ahora de coledocolitiasis. En cuanto a coledocolitiasis, vamos a dividir esta parte acá. Igual, un dibujo, vesícula biliar, cuello de la vesícula biliar, ducto cístico, hepático común, etcétera, lo que ya hemos visto, y colédoco. Y bueno, acá el ducto pancreático y etcétera. Entonces, aquí se trae un cálculo aquí. Entonces, ¿qué es lo que el paciente va a tener? Bueno, a veces por ultrasonido realmente no es tan fácil seguir y buscar todo el colédoco. La vesícula biliar sí es fácil de encontrarla relativamente. Y uno puede encontrar ciertas partes del colédoco, pero luego el colédoco agarra un trayecto que, bueno, ustedes saben, pasa se mete en el páncreas, cerca del intestino, etcétera, y todas esas partes no son tan fáciles de encontrar en ultrasonido. Lo que yo sí puedo ver en ultrasonido es que todo lo que está arriba de la piedra se va a distender, o sea que va a haber un mayor diámetro acá. Entonces eso es lo que vamos a hablar en coledocolitiasis. Lo primero, las pacientes van a tener dolor. Los pacientes aquí también pueden estar ictéricos o no, ictericia. Adicional a la parte de los laboratorios que les mencioné, aquí los pacientes van a tener fosfatasa alcalina, GGT elevado, las bilirrubinas también van a estar o pueden estar elevados en estos pacientes. En cuanto al diámetro de la vesícula biliar, lo normal va a depender de la edad del paciente. Es decir, si el paciente tiene menor de 50 años de edad y la vesícula biliar está en su lugar, mayor a 6 milímetros es un diámetro elevado. Si es mayor a 50 años de edad, se considera 8 milímetros y si es en los pacientes post-colecistectomía, aumentado de diámetro se considera a partir de 10 milímetros. Para no decir entre 6 y 10 milímetros, les digo que un aproximado de arriba de 8 milímetros, considérenlo elevado. Pero esta parte sepan que en la vida real es variable. En cuanto al diagnóstico de esto, lo primero va a ser un ultrasonido. Y con el ultrasonido busco que esté dilatado y entonces ya eso me confirma. Igual que el contexto anterior, si el ultrasonido no me da la respuesta, es decir, ni es confirmatorio, ni me descarta que el paciente tenga coledocolitiasis o la paciente tenga coledocolitiasis, entonces el siguiente paso diagnóstico sería una CPRM o una CEPRE. ¿Y cuál es la diferencia? Esta es colangiopancreatografía con resonancia magnética y esta es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿en quién yo hago qué? Bueno, realmente esto va a depender de las probabilidades. Si el paciente es alta probabilidad de que tenga coledocolitiasis, o sea, se conoce historia de colitiasis o tiene todos los factores de riesgo o etcétera, alto riesgo, entonces yo voy directo a la CEPRE. Y si el riesgo es moderado, mediano, no quiero ser tan como que no quiero intervenir tanto, no quiero meterle un endoscopio a la paciente, entonces, bueno, ahí sí me iría más por la resonancia magnética. ¿Por qué les digo que si es alto riesgo iría directo a CEPRE? Porque el tratamiento es CEPRE en estos pacientes. Yo meto un endoscopio todo hasta el duodeno, del duodeno meto pues básicamente retrógrado, busco la piedra con contraste y después trato de retirar la piedra con la misma CEPRE. Entonces, CEPRE es diagnóstico y es tratamiento.
Así que así sería el manejo de coleocolitiasis. Adicional, en cuanto al tratamiento, como esta paciente desarrolló pues, una coleocolitiasis, entonces yo tengo que programarle una colecistectomía ambulatoria también. Colecistectomía ambulatoria. Voy a ponerlo con puntos porque ya los he escrito aquí y acá arriba. Le haría una colecistectomía ambulatoria porque igual ya desarrolló una coleocolitiasis, tiene riesgo de volver a desarrollar una y poner en riesgo su vida, entonces hacerlo, pero esto se tiene que hacer ambulatorio, o sea, no hay ningún tipo de correra, no hay ningún tipo de urgencia a diferencia de colecistitis. Ok, entonces eso es coleocolitiasis. Además de coleocolitiasis, también tengo que considerar algo, voy a poner otra flecha aquí grande amarilla, que es, ¿qué pasa si la piedra no se trabó en el colédoco, sino que también trabó los ductos pancreáticos? Me va a causar el mismo síndrome, o sea, vesícula biliar, ducto cístico, conductos hepáticos, y aquí el conducto pancreático. Y esto de las piedras que el paciente ya tiene colelitiasis. ¿Y qué pasa si la piedra se trabó por acá? Entonces, es la misma historia de coleocolitiasis, dolor, ictericia, va a tener diámetro elevado, pero la diferencia es que adicional va a tener amilasa y lipasa elevados de pancreatitis. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es lo mismo. Me iría primero por ultrasonido o si no, CP con resonancia magnética o CEPRE. Igual, si tengo la evidencia de una pancreatitis y sospecho que es biliar, lo más probable es que me vaya de una vez a la CEPRE porque tengo que tratar de quitar esa piedra lo más rápido posible y el tratamiento va a ser CEPRE. Hay algunos casos que, digo, mientras más abajo esté la litiasis, más posible es que haya un pasaje espontáneo de la piedra, así que sepan que es posible que puede pasar espontáneamente, pero el tratamiento indicado es CEPRE. Adicional, también haría la parte de la colecistectomía ambulatoria, todo igual. Lo único diferente es que manejo la pancreatitis como una pancreatitis. ¿Cómo manejo una pancreatitis? Nada por boca, líquidos intravenosos y analgesia, como por ejemplo morfina o etcétera. Esa sería la única diferencia en esto, que sería coleocolitiasis más pancreatitis biliar. Y entonces, por último, lo otro que vamos a hablar es de colangitis, que queda por acá. En cuanto a colangitis, es prácticamente lo mismo que coleocolitiasis porque la causa más común es también que haya una piedra que haya obstruido aquí, pero la diferencia es que en colangitis se infecta el tracto biliar, hay infección de todo el tracto biliar. Entonces, bueno, lo más común subyacente es una coleocolitiasis, entonces los pacientes van a tener la triada de Charcot, es decir, que van a tener fiebre, van a tener dolor y van a tener ictericia. Y si el paciente se está chocando, o sea, avanza mucho, avanza la penta de Raynaud, y la penta de Raynaud es que sería más hipotensión y más estatus mental alterado. En cuanto a los laboratorios, va a ser todo, o sea, el paciente va a tener leucocitosis, va a tener aumento de proteína C reactiva, como si fuese una colecistitis, y las cosas de coleocolitiasis probablemente tenga bilirrubinas elevadas, acetal-LT levemente elevados, fosfatasa alcalina y GGT van a estar elevados, o sea, todo lo que sea, y bilirrubinas directas, o sea, todo lo que es patrón obstructivo o patrón de colestasis en laboratorios. En cuanto al diagnóstico aquí, también va a ser lo mismo, ultrasonido, y si el ultrasonido no lo puedo detectar, es incierto, entonces haría una CPRM con resonancia magnética, en inglés le dicen MRCP. En el ultrasonido puedo ver lo similar a coleocolitiasis, que va a tener la distensión de las vías biliares, y también puedo ver edema pues, alrededor de la vesícula biliar y signos de inflamación similares a colecistitis. El tratamiento pues va a ser terapia de soporte, especialmente
líquidos intravenosos, muy importante, antibióticos, porque la causa es por infección y decompresión, de comprimir. De comprimir, por ejemplo, con una CEPRE o hay varios otros tipos de drenaje biliar, no cabe el caso mencionarlos, e igual que los otros casos, tratar de sacar a la paciente de este cuadro agudo y si ella sale, entonces hacerle colecistectomía ambulatoria, por lo menos a las 6 semanas, por ejemplo, de que haya sucedido el cuadro. Entonces, por último, sí quiero mencionar algo que es colecistitis, pero sin cálculos, acalculosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede es que el paciente tiene colecistitis, aumento de edema aquí alrededor de la pared de la vesícula biliar, líquido libre, etcétera, todo lo que es de colecistitis, pero no hay piedras. O sea, no hay piedras, no hay obstrucción, no hay nada. Usualmente, ¿cuál es el contexto? El contexto es que hay disminución de la motilidad de la vesícula biliar. Usualmente el contexto es que es un paciente que está en intensivos, un paciente en UCI, y este paciente en UCI no le dan comida enteral, o sea, no le dan comida pues por la boca ni en los intestinos, sino le dan nutrición parenteral total. Entonces, ¿cómo presentan el caso clínico? Digo, estos pacientes son pacientes que están en intensivos, por tanto, probablemente están sedados, con analgesia, etcétera. Entonces, ellos no te comunican, llego porque me duele, no, están sedados. Usualmente lo que van a decir es que tienen signos inespecíficos, lo que tienen intensivo, o sea, pueden estar taquicárdicos porque tienen dolor, pueden tener fiebre, también es una posibilidad de causa de fiebre, y entonces dicen que tienen algunos hallazgos inespecíficos, uno palpa el abdomen y como que el paciente se mueve un poco o se incomoda cuando le palpas en el cuadrante superior derecho. Entonces eso me refleja que probablemente le tenga dolor ahí. Una vez que yo digo, bueno, es una de las posibilidades de una colecistitis calculosa en un paciente en intensivos por muchos días, ya más de 7 días, por ejemplo, en intensivos, y que no está recibiendo nutrición enteral, entonces ahí iría, bueno, vamos a hacerle un ultrasonido, uno le hace un ultrasonido y confirma el diagnóstico y el tratamiento. Aquí sí es diferente, como el paciente está en intensivos, él no puede ir a una cirugía. Entonces, por tanto, el tratamiento va a ser un drenaje. Colocarle un drenaje percutáneo. Y así alivio la parte de la colecistitis y así trato adecuadamente al paciente. Entonces, aquí terminamos con este video. Aquí están todos los síndromes que tienen que ver con cálculos biliares, colelitiasis, colecistitis, coleocolitiasis. Importante entender la diferencia. Los dibujos son los que más ayudan. Y también pues mencionamos brevemente un síndrome que no tiene que ver con cálculos biliares. Los veo para el siguiente video.